Buenas noches, hermanos. Esperamos que estén cómodos, no tan cómodos que se me queden dormidos, pero sí suficientemente cómodos para estudiar la palabra de Dios. Quiero aclarar dos cosas antes de seguir. El domingo pasado ya me habían advertido en la mañana que yo me emocionaba. No le hice caso a la advertencia de Anadela, que me dijo que yo me emocionaba. Y en la noche me pasó que haciendo la transición entre lo que es la tarea de la iglesia ahorita con la tarea de la iglesia después de, parece que en alguna forma borré el guión ahí y di a entender para algunos que la acción de la iglesia viene después de la cuarentena. Bueno, los que me conocen saben que no es así. Y en la propia iglesia nuestra estamos implementando planes de ayuda y contingencia para los vecinos y para la comunidad, y hasta donde alcancemos. O sea, no, nunca fue la intención decir que no hay que hacer nada hasta que termine esto. No, todo lo contrario. Y lo que estaba diciendo era que nos estábamos preparando para la celebración cuando se dé, que esperamos que sea pronto. Eso es una cosa. Otra cosa que estamos viendo en las redes es que algunos hermanos están confundidos en cuanto a qué hacer con esto de la crisis, de esta pandemia. Y están publicando cosas que tienen que ver con el supuesto origen del virus. Que si es una conspiración china, que si es una conspiración gringa, que realmente el Señor no nos llamó como cristianos a saber el origen. Lo que tenemos que saber es cómo reaccionar ante esta crisis. Pero bueno, ya que les inquieta saber, yo sí descubrí con los científicos de todo el mundo, ya llegaron a la conclusión de quién es el que produjo esto. Y eso sí está confirmado, sellado y reforzado, que este virus lo causaron los maestros y profesores, para que los papás vean la clase de hijos que tienen. Esa es la razón del virus. Y todos los papás se dan cuenta que sus angelitos no son tan angelitos ni son tan geniales, y que ellos, los pobres maestros y profesores, lo tienen que aguantar 30, 40 de estos muchachos. Y esta es una demostración muy sencilla para que ustedes se den cuenta de la clase de ángeles que tienen. No, el origen es una preocupación de nosotros como cristianos, sino cómo afrontarlo. Dejando a los maestros tranquilos y felices, el tema de hoy, hemos venido, nos lanzamos hacia adelante, al lanzarnos hacia adelante nos dimos cuenta que hay un montón de cositas que han quedado atrás que posiblemente no están claras. Yo quiero en esta noche aclararlo. Aclaro también, insisto, en que esto no es una predicación. Yo insisto en esto porque yo soy profesor de homilética y tengo alumnos regados por ahí, y entonces de repente algunos van a decir que el profe no está siguiendo las líneas. No la estoy siguiendo porque no es una predicación. En lo personal me encanta la predicación expositiva. Pero esto es una conversación, esto es un diálogo. Me gustó cómo lo llamó
no sé si fue Ariel o Jairo, una reflexión, eso sí es basado en lo que estamos viviendo y basado en lo que es la palabra de Dios. Así que si tienen su libreta y tachándome si dio la idea central o si siguió los puntos, olvide eso porque no lo estoy usando. Estoy conversando con ustedes. Me encanta más este estilo, pero todo tiene su lugar y su momento, ¿va? Me encanta la exposición bíblica también, pero esto es más un compartir lo que la palabra de Dios tiene. Y hoy quiero tocar un tema, voy a ver si logro sacarlo, que creo que es lo que quedó en el ambiente, realmente, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Quiero hablar de esto, porque tenemos una gran confusión. Yo creo que lo dije la última vez, de las cosas que dije. Ya no sé dónde lo dije, si lo dije en una de las clases, pero cuesta mucho hoy en día identificarse con la corriente evangélica, porque el Evangelio ha sido adulterado y realmente uno no siente esa conexión con lo que es el evangelicalismo hoy en día. Algo pasó y es lo que ha pasado con la iglesia, es lo que hemos estado hablando y por eso creo que es necesario estar claro de lo que es el evangelio. ¿Qué dice la Biblia que es el evangelio? No que dice la denominación, ni que dicen los hombres, sino que dice el evangelio. Así que voy a hacer un repasito de nuevo, voy a irme lo más atrás posible para ir entendiendo entonces lo que es el evangelio. No. Vamos a empezar. Voy a empezar con Génesis 3:15. Pudiéramos irnos más atrás de Génesis 3:15. Podríamos irnos a Génesis 1:1, que nos lanzaría a Ezequiel y a Isaías, donde Dios crea a Satanás en el huerto del Edén, que está en el paraíso de Dios. La caída de Satanás produce un cataclismo, versículo 1 y 2, y Dios recrea el mundo para aceptar el reto que Satanás le está levantando, que Lucifer le está levantando, de quién es el soberano. La respuesta de Dios es crear un ser que tenga la libertad de escoger entre Dios y Lucifer. Crea al hombre, lo crea tripartitamente con cuerpo, alma y espíritu, y a veces se nos olvida eso. No solamente somos alma, no solamente somos cuerpo, también somos espíritu. Algunos añaden ahí la dimensión social también. Entonces esto es importante para entender el Evangelio. Por eso es importante para entender el Evangelio. Así que cuando Dios crea al hombre, lo dice clarito en Génesis 1:27, que le da la soberanía para que juzgue, correine con él sobre la naturaleza, sobre todas las bestias, sobre todo el mundo. Dios crea al hombre y a la mujer. Fascinante la combinación esa. ¿Por qué no solamente crea al ser como unisex o sin sexo siquiera, sino que produce un ser que se complementa y que trabajan juntos en ese gobierno de la tierra. Adán cae en pecado, no vamos a discutir si Eva o Adán cayó, porque él era el responsable, cae en pecado, automáticamente Satanás, que logró que él cayera, le arrebata el título de virrey, se convierte en el príncipe de la potestad del aire. El enemigo toma control de la tierra y Dios, como es parte de su plan también, el aceptar este reto, en Génesis 3:15 establece el final de esta batalla. Él dice que la mujer va a tener una simiente y que esa simiente, la simiente de Satanás le va a herir el talón, Génesis 3:15, pero que
que el hombre, la simiente de la mujer, va a ir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ahí está hablando ya. Algunos le llaman a este versículo el protoevangelio. Ahí está el plan de Dios. Va a llegar un momento que de la simiente de la mujer, otro hombre, va a venir y le va a pisar la cabeza al enemigo. Eso es lo que establece Génesis 3:15. Y todo el Antiguo Testamento es precisamente un seguimiento de buscar esa promesa, esa simiente. Y Dios comienza a trabajar con un hombre, con una familia, con una nación, hace pactos, y todo es para reafirmar y preparar el ambiente y el entorno del nacimiento de esa simiente. Todo el Antiguo Testamento habla de la promesa de la simiente. No sé si Ariel tiene a mano el pasaje de Timoteo 3. ese vivo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, vayan notando una cosa. Vayan comparando el evangelio que nosotros hemos recibido y de qué está hablando este mensaje del evangelio, las buenas nuevas, de qué está hablando. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento de lo que hemos hablado está en juego el ir o el no ir al cielo. Todo tiene que ver con acciones aquí en la tierra, de retomar el papel de Adán y Eva, la restauración del hombre en su papel de corregente de la tierra. O sea, ya estamos viendo aquí un problema que hace sospechoso el evangelio que nos llegó a nosotros. En 2 Timoteo 3, lo que habla es precisamente de ese misterio que incluye ángeles, que incluye gente, que incluye testimonio, que incluye proclamación del reino. Así que Jesús viene, y ahí está Marcos y Mateo, y él nace, toda la manifestación angelical que hubo, ustedes recuerdan, si no tenemos este contexto, no tiene sentido. El sentido de que los ángeles, que no es el coro de ángeles, que no existe en la Biblia, sino las huestes celestiales, el ejército de Dios, que grita y proclama la manifestación gloriosa de Dios en la tierra, a través del bebé, que era Jesús en ese momento. Y es por eso, porque es una guerra ahí, hay una guerra. Jesús irrumpe en el territorio enemigo. Y bueno, ustedes seguro han leído todas las veces que Satanás intentó matarlo de niño para acabar así con su ministerio. Jesús proclama y anuncia que el reino de Dios ha llegado. Él proclama y anuncia que la forma esta del Antiguo Testamento llegó a su fin. Israel fracasó en esa tarea, Romanos capítulo 9, pero la promesa de Dios seguía vigente y con más fuerza ahora con el Señor Jesús. Jesús dice en Marcos y en Mateo, me gusta combinar los dos porque hablan de que Jesús comenzó a predicar el evangelio y decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Y Mateo le da el saborcito así aún más, le dice, les da instrucciones para que lo sigan. Y aquí viene el primer choque con la versión que nosotros tenemos del evangelio. La versión que nosotros tenemos del evangelio es que Dios
en cierta forma, eso no se dice, pero en cierta forma, está buscando cómo llenar el cielo. De alguna forma hay una crisis de inmueble en el cielo, y entonces Jesús vino a ofrecer propiedades horizontales allá en el cielo. Está buscando gente para llenar el cielo. Y la cantidad de formas que tenemos de proclamar esto. Y hay gente que dice que van para el cielo y van llorando, otros que quieren ir al cielo, pero si Dios no está presente. Y hay una oferta permanente y aquí se combina, ya sé dónde me está produciendo el rebote mental. Estoy pensando en el curso de refinemos la perspectiva de la iglesia, porque viene por ahí el asunto. Miren, hemos estado proclamando, diciendo a la gente que Dios lo ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que si ellos reciben a Cristo en ese momento, ya listo para el cielo. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué la gente en la iglesia no responde como debe? ¿Por qué los hermanos no se comprometen con la obra? ¿Por qué los hermanos no crecen? ¿Por qué también estamos llenos de gente que sospechamos que ni siquiera son cristianos, pero están entre nosotros? ¿Por qué? Porque su vida no cambia, siguen siendo malandros, egoístas, incapaces de agradar a Dios, pero no la aguantamos y dice, bueno, Dios sabrá y bueno, lo importante es que va para el cielo. Lo importante es que va para el cielo. ¿Han visto eso? La gente, a los moribundos, tratando de evangelizarlos, cuando son familiares nuestros, y aunque el familiar realmente no hace una decisión, en nuestra esperanza de que haya dicho que sí. Yo creo que la situación de la iglesia se debe a que hemos mal entendido y hemos mal proclamado el evangelio. Fíjense en los elementos de Jesús. Lo que Jesús dijo es, el reino de Dios se ha acercado. Importante. No está hablando de la iglesia. Está hablando del reino de Dios. Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y después decía, sígueme. Un elemento importante cuando proclamamos el evangelio, de lo que debemos esperar de las personas, cuando el Espíritu Santo las convence de pecado, de justicia y de juicio, que es una acción divina, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos al estilo de los catchers, esperando que el Espíritu Santo lo que va a hacer y que el Espíritu Santo pueda usar alguna de las cosas que nosotros dijimos, pero la acción la va a hacer el Espíritu Santo, lo va a convencer de pecado. Y eso sí es maravilloso cuando uno analiza a las personas que se convierten y uno les pregunta cómo fue. A veces uno dice, pero ¿cómo? Eso no tiene ni sentido, ¿no? Lo que oíste o lo que viste, o no te da ni la intención, pero ya el Espíritu Santo hizo el trabajo. Eso me pasó una vez, una predicación, cuando terminé de predicar, el joven que estaba dirigiendo me dijo, pastor, haga una invitación. Yo no soy evangelista. Y le dije, no, yo no veo por qué va a hacer una invitación. Lo que yo dije no era como una invitación. Pero el muchacho sí tenía el don de evangelista y se paró y remató con un par de cosas allí que tenían que ver con la Biblia y el pecado y todo lo demás, breve, y preguntó ¿y quiénes querían? Y para mí sorpresa, todavía me sorprende, más de 3 pasaron a hacer decisión de fe y hubo 2 más que hicieron consagración. Yo me quedé sin palabras. Además, cuando el muchacho me dice termine, ¿no? Yo no, que termine, que sigue tú, porque yo estoy choqueado con lo que Dios ha hecho, no me lo esperaba. Y así es, la conversión es algo que Dios hace, el Espíritu Santo hace.
y utiliza algo de nosotros que hacemos, pero eso viene de él. Entonces, la persona, cuando se convence de pecado, se arrepiente. Yo no sé si a usted, cuando lo confrontaron con el evangelio, le pidieron que se arrepintiera. Cuidado que estoy hablando con una masa que no se ha arrepentido. Y eso tiene mucho sentido del estilo de vida mío. Si yo no me arrepentí de lo que estaba haciendo. Si yo no me di cuenta que iba por mal camino, que necesitaba girar y seguir a Jesús. Y Jesús se primero arrepiéntete. La convicción de pecado. Después, cree en el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Cuál es las buenas nuevas? ¿Cuáles son? Que el Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Y hay varios elementos importantes, lo vemos en Hechos, cuando se presenta el evangelio. No solamente es importante hablar de que Jesucristo murió, es muy importante hablar que resucitó. Y muchas veces los que nos presentaron el evangelio hasta ahí, hasta la muerte de Cristo, ora y ya eres salvo. No nos habla, y es importante, y aquí entra Efesios capítulo 2, ya sabemos que los hermanos están predicando de Efesios, y Pablo explica claramente el problema aquí. Efesios 2, 1 y 2, si Ariel lo tienes. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está todo el paquete, dónde estábamos, cómo estábamos. Y menciona a Efesios al príncipe de la potestad del aire. Por eso es importante que en el evangelio se nos aclare a nosotros que Jesús murió, pero que resucitó. Porque cuando él resucitó, él sella la condenación del príncipe de la potestad del aire. Y Efesios clarito dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ustedes eran un cadáver, al cadáver nada lo hace reaccionar, tiene que haber una fuerza de afuera y darle vida, y es lo que hace el Espíritu Santo al convencernos de pecado. No es lo que yo digo, ni lo que él diga, es la acción del Espíritu Santo. Y claro, tiene que ver ahí con la confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esa es la parte importante. Una vez que la persona entiende el mensaje, entiende que sin Jesús no hay esperanza para él, que toda la esperanza radica en que Jesús tome control de su vida, no que venga a su corazón. Esa es una expresión que no es bíblica. Y muchos están contentos porque tienen a Jesús en su corazón, pero Jesús no baja los brazos, no baja los bolsillos, Jesús no sube a la cabeza, Jesús no va a los pies, Jesús no va a la boca así en sucio. No. Eso no es bíblico. Eso no es absolutamente bíblico. Jesús no viene al corazón, Jesús viene al control total de mi vida. Viene el Espíritu Santo también, y viene Dios Padre también. La Trinidad viene a habitar conmigo. Eso es bíblico. Y hay que hacerle entender a las personas, cuando hacen su decisión, que precisamente, y Jesús instruyó, una vez que tú llevas el evangelio y la gente responde, hay que hacerlos discípulos. Hay que hacerlos discípulos. No se puede dejar por ahí. Bueno, bendiciones, deme 5 minutos y le presento el plan de salvación, me paro en el bus y la gente levanta y vaya por allá. No. Es un trabajo. Tú tienes que llevar a esa persona a la madurez. Sí, se va a tomar tiempo, claro que toma tiempo. Pero ese es el punto. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio habla de la gracia de Dios, el evangelio habla de la misericordia de Dios, el evangelio habla del arrepentimiento del hombre, el evangelio habla del compromiso del hombre con Dios. Qué diferente sería si nuestras iglesias estuvieran llenas de este tipo de gente. Qué
qué bendición sería y no tendríamos los lamentos que tenemos de gente que hay que rogarle para que hasta que se conecten, hay que rogarles. Mucho menos compromiso. Y a uno como líder le da pena tener que decirle a los hermanos, y recuerda a los hermanos que la obra del Señor, aunque estamos en cuarentena, pero que hay que mantener la obra como que se puede, porque la obra tiene sus gastos. Eso no tendría ni que decirse si estuviéramos hablando de compromiso. El otro día, un debate interesante, los diáconos de la iglesia estaban debatiendo si le pedían o no ayuda a los hermanos, si se van a ofender por eso. Oye, ¿qué clase de pueblo de Dios somos nosotros que nos ofendan con que nos digan, hermano, sería bueno aportar para quien no tiene? Pero eso es producto del evangelio que hemos recibido. Y la gente reacciona de acuerdo a cómo fue presentado el evangelio. Eso tiene sentido. Si usted le dice a una persona, mire, esto, cuando ya podamos viajar y todo lo demás, usted quédese aquí esperando el bus y ya, va y se va a ir feliz. Usted no puede después regresar y que espérate, me olvidé de decirte algo. Para mantener esta parada limpia y bonita, y necesitamos que tú mensualmente aportes algo. Y necesitamos no solamente que aportes, sino también que le metas la mano y también que invites a otro. Y entonces la gente dice, pero bueno, a mí me dijeron, y me he encontrado mucha gente en esta posición, a mí me dijeron que era segura mi salvación. Y era lo importante para mí. Nadie me habló de compartir en una comunidad que es la iglesia. Y quizás, si esta enseñanza resulta clara para ustedes, después me quiero meter, depende de los movimientos de esta pandemia, a explicar lo que es la iglesia, porque si estamos perdidos en cuanto a lo que es el evangelio, estamos más perdidos en cuanto a lo que es la iglesia. Estamos llenos de bruma. Imagínense, el evangelio llegó a Panamá casi hace 100 años, un poquito más. Sí, un poquito más. Pero nos llegó un evangelio usado con un ropaje ya no bíblico, sino político y nacional. Realmente el mensaje del evangelio es nuevo y es fresco para Panamá, para los panameños. Entonces, revisemos las escrituras, revisemos qué dice la escritura. El verdadero evangelio tiene que ver con un cambio radical en mi vida. Si una persona es más sinvergüenza ahora que cuando era incrédulo, a ese no le alumbró la luz de Cristo. Recordemos la parábola del sembrador. Al final de todas las parábolas que Jesús menciona, siempre es importante el fruto. Por su fruto los conoceréis. Y uno no quiere hacer juicio, porque no debe hacerlo, pero uno se pregunta, ¿será que este realmente es salvo? Yo últimamente estoy dando por sentado que si no hay cambios, yo prefiero tratarlo como gentil y publicano. Eso de que cristiano inmaduro, o sea, si tú tienes un plátano que siempre se queda pintón y nunca madura, hay un problema con el plátano y contigo también, porque estás esperando lo imposible. Ese plátano se secó y se quedó pinto. Entonces, el cristiano, sí, ahí vamos, cabeceando, de acuerdo al discipulado, de acuerdo a las batallas que tenemos, pero crece, madura. No se queda a medio camino. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando Jesús enseña las parábolas, hay una que no la quería mencionar, pero para cerrar sí la voy a mencionar.
cuando Jesús dice que, terminando de enseñar unas parábolas, él dice que algunos en ese día le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre predicamos y en tu nombre hicimos milagros. Y es interesante, en la Biblia, cuando una persona repite 2 veces el nombre de otra, implica intimidad, mucha intimidad. En el Antiguo Testamento ocurre un par de veces. Abraham, ¿qué está haciendo? Jesús con Marta, preocupada, no sé qué. Siempre que a Pedro cuando se le aparece, duplica el nombre, ese era un símbolo de intimidad. Estos quieren aparentar mucha intimidad con Jesús. Dicen, Señor, Señor, dando a entender que eran compañeros de Chilinqui. Y Jesús le dice, apártense de mí, obreros fraudulentos, hacedores de maldad. Pongámoslo en el contexto nuestro. Aquí está hablando de gente que maneja la escritura, que maneja el vocabulario cristiano, que están entre nosotros, pero ese día Jesús va a decir, yo no los conozco, apártense de mí. Quería terminar con eso porque el evangelio no es como lo presentan algunos que solamente es amor. No, el evangelio habla de la justicia de Dios, habla del Dios santo ofendido. Nosotros con el afán de que la gente se vaya al cielo, no, es que Dios lo ama mucho y Dios tiene un plan maravilloso. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú estás ofendiendo a Dios. Dios está ofendido. Pero Él ya preparó la forma de reconciliarse contigo y tú necesitas arrepentirte. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, primero, cuidémonos si nosotros hemos recibido el verdadero evangelio. Mire, y no estoy aquí diciendo que usted no es salvo, porque no importa cómo fue que llegó, pero si el Espíritu Santo trabajó en usted, usted es salvo. Si usted se arrepintió de corazón, si usted entendió el mensaje de salvación, no importa los enredos y cosas incorrectas que se le dijeron, el Espíritu Santo hizo la labor en usted. Quizá lo que usted necesita es aclararse a qué fue que se metió. Yo creo que todos estamos en eso. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos con el virus este? Ahí me di cuenta que el evangelio de muchos estaban tambaleando. Por lo que postean en las redes, da pena. Miren, búsquense un seudónimo y abran otra cuenta para poner ese tipo de cosas. Da pena que el pueblo de Dios esté preocupado por cosas que no es la preocupación del pueblo de Dios. Dios no nos mandó a criticar al gobierno, ¿no? Pero sí nos mandó a orar por los gobernantes y en su momento dado hacer el señalamiento, pero no por el rum del mundo, sino porque la justicia del reino así lo demanda. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Dios no nos mandó a investigar de dónde viene el virus. Dios nos mandó a reflexionar en nosotros mismos, que fue la lección para mí, que es la lección para la iglesia, que es la lección para el mundo. ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Qué puedo hacer yo para mostrar el amor de Dios? Andamos medio despeinados. Yo sé que muchos andan peludos por razones que no han ido a la barbería y las señoras están apuradas a aplicarle la tijera. No se dejen. Pero estamos llamados a algo mucho más sublime, hermano. Estamos llamados a algo, y por eso pienso que el próximo, si no me sabotean, en la próxima enseñanza quiero hablar un poquito de lo que es la iglesia. Porque es otra versión que tenemos
inmediatamente hablamos de iglesia, nos imaginamos el lugar donde nos reunimos. Eso es lo que llamamos iglesia. Y algunos se sienten incómodos porque no están yendo al lugar de reunión. Pero tenemos esta oportunidad tan hermosa de estar juntos. Estamos en la iglesia. Ahorita la iglesia está reunida. Un mal chiste que me contó un amigo español, es mal chiste porque él dice chistes malos. Por aquí lo voy a invitar un día en alguno de los grupos. Y él dice que Dios, Satanás fue a conversar con Dios, ¿verdad? Al estilo de Job. Y que le dice Satanás a Dios, viste, te cerré las iglesias. Y que Dios le contesta, ¿cómo? Ahora en cada casa hay una iglesia. Pues sí, creo que todos hemos reforzado nuestra vida espiritual, creo, espero. Estamos tratando de aprovechar en familia ahora y todo lo que decimos que debemos hacer como familia nos rebotó y ahora estamos tratando de practicarlo. Y sí, en cada casa tenemos una iglesia ahora. Espero no haberlos confundido, espero no haberlos traumatizados con estas verdades, pero son verdades de Dios. Y eso hace la gran diferencia. Los invito, si quieren profundizar más sobre este tema, al curso que estamos dando, ya lo empezamos, de Refinemos la Perspectiva de la Iglesia. Porque una de las primeras cosas que uno tiene que ver es qué evangelio recibimos, con qué ropaje llegó ese evangelio y si es bíblico o no. El Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención.